Buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar nuestro culto de adoración. Y busquen el Salmo 51. Salmo 51. Y voy a leer de una versión que es la Biblia textual. Que además trae, en lugar de Dios, trae Elohim. La palabra del Señor dice así: Ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones. Lávame más y más de mi maldad y purifícame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu sentencia y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad fui formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo íntimo. Por tanto, en lo secreto hazme conocer sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y regocíjense los huesos que abatiste. Aparta tu rostro de mis pecados, y borra todas mis iniquidades. Oh Elohim, crea en mí un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación, y un espíritu noble me sustente. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame del delito de sangre, oh Elohim, Dios de mi salvación, y mi lengua cantará con gozo tu justicia. Oh Adonai, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo daría, y si doy holocausto, no lo aceptas. El sacrificio grato a Elohim es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, holocaustos y ofrendas enteramente quemadas. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Amén. Y Señor, pues estamos una vez más en tu presencia para alabar y bendecir tu nombre y reconocer que solamente tú eres Dios. Te damos gracias porque podemos estar reunidos una vez más, Señor, porque a lo largo de la semana tú has tenido cuidado de nosotros. Y Señor, pues queremos reconocer otra vez que un día como hoy, un domingo, fue la resurrección, que es el motivo de nuestra reunión, Señor, y el motivo de nuestro gozo, Señor, de nuestra seguridad de poder estar en tu presencia. Te pedimos que te goces y alegres con lo que tenemos preparado para ti el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Y tenemos nuestras primeras alabanzas en el himnario. Muy bien. Vamos a empezar cantando el número 35. Fuente de la vida eterna. 35. Cada corazón, tu piedad y
llénanos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir con lo más conocido, creo. 183. 183. Gracia admirable. 183. Lo más conocido. Mi favorito. Ay, qué bueno. ¿Listo? Amén, gracia admirable. Y vamos a buscar en nuestra Biblia Mateo capítulo 5. Y vamos a leer todo Mateo 5. Son 48 versículos. Así que pues, nos podemos ir de 8 en 8. Cuando nos enviaste los versículos dije, yo creo que hay como 2 meses de sermones en este capítulo. ¿No? Sí. Amén. Cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron, y él comenzó a enseñarles diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa vituperen y os persiguen, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos,
porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hallada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el caldero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, todo el que menosprecie uno solo de estos pequeños mandamientos y así lo enseña a los hombres, pequeño será llamado en el reino del cielo. Pero cualquiera que los ponga por obra y los enseñe, el tal será llamado grande en el reino del cielo. Les digo pues que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino del cielo. Han escuchado que se dijo a los antepasados: no matarás, y todo el que cometa homicidio es culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo el que se encolerice sin razón con su hermano es culpable ante la corte, y todo el que le diga a su hermano raca, culpable es ante la congregación, y todo el que diga idiota está condenado a la huenjana de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y recuerdas ahí que tu hermano tiene algún rencor contra ti, deja tu ofrenda ahí en el altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y ve luego y presenta tu ofrenda. Reconcíliate de inmediato con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario se te entregue al juez y el juez te entregue al oficial y seas puesto en prisión. De cierto te digo, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último cuadrante. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. También se dijo: cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. También han oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea al hablar de ustedes, sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. Ustedes han oído que se dijo: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resisten al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofeteen en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiere ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pide, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persigan, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles?
Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Amén. Y el mensaje se titula El espíritu de la ley. Mateo 5 se conoce como el Sermón del Monte, o en algunas versiones como el Sermón de la Montaña, que había que discutir si era monte o montaña, dependiendo de la altitud, ¿no? Y el llamado Sermón del Monte es una declaración de una ética absoluta, por lo que cualquier intento de encontrar pequeñas lagunas legalistas es una perversión de su propósito. Al predicarlo, Jesús dejó un desafío y una constante reprensión, estableciendo una meta que mientras Él no vuelva y nos encontremos en la presencia del Padre Celestial, nunca alcanzaremos. Hoy es patente que requerimos de ese desafío, pues ante los cambios en los estándares morales, la conducta cada vez más permisiva de la sociedad y el relativismo de todos los valores, la gente está confundida por carecer de límites. Sin embargo, en el Sermón del Monte, Jesús nos da un estándar absoluto de vida y conducta moral. Nos muestra cuál es el objetivo. Esa es la seguridad que el cristiano nacido de nuevo debe compartir a un mundo atribulado. Pero en el ámbito cristiano, hay quienes suponen y enseñan que no necesitamos guardar la ley porque Jesucristo ya la cumplió. Pero no están comprendiendo las palabras de Jesús en el versículo 17 que ya leímos. Hay dos palabras que deben entenderse si se quiere captar lo que el maestro estaba enseñando: abrogar y cumplir. Abrogar, que en griego es katalio, puede ser demoler, destruir completamente las obras o los esfuerzos de otro, poner fin a algo, invalidar, abolir algo que está en vigencia. Bueno, Jesús dijo que no había venido a hacer eso, sino que había venido a pliroó, a cumplir, a llegar al final, a completar, a llenar, a hacer algo que esté lleno, llegar a la totalidad. Y tiene una acepción más, que es dar el verdadero significado. Entonces no vino a demoler la ley, sino a darle su verdadero significado. Y Jesús, en 5 antítesis o contrastes, establece su propia enseñanza en contra de la interpretación popular de la ley por parte de los escribas y fariseos. Él no estaba rechazando la ley, sino dándole el verdadero significado espiritual que Dios quiso. Pero el verdadero significado de la ley, debido al legalismo, que había sido pervertido por los escribas, se había anulado y casi destruido. Bueno, Jesús, en cada uno de esos contrastes, comienza diciendo: oísteis que fue dicho. Para agregar: pero yo os digo, refiriéndose a los motivos más profundos del corazón humano, aquellos que lo conducen a violar la ley con actitudes pecaminosas que provocan acciones equivocadas. La ley dice: no matarás. Pero Jesús condena la ira, que conduce al sonido racá, que podría ser el aclaramiento de la garganta para escupir a alguien, podría ser un nombre de desprecio absoluto, traducido como necio, pero cuya motivación es la destrucción del odiado. La ley dice: no cometerás adulterio, pero Jesús va más allá, condenando la alimentación de la lujuria, que culmina en adulterio. Jesús estaba declarando un ideal absoluto de matrimonio fiel, y cualquier cosa que lo rompa es un fracaso del ideal. Pero, así como Cristo puede perdonar la palabra de ira o el odio a los enemigos, puede perdonar este fracaso para alcanzar el ideal en el matrimonio. Sin embargo, el problema de un matrimonio roto no puede ser legalizado, debe ser enfrentado, reconocido y redimido por la gracia de Dios. La ley dice: no perjurarás, jurar en falso.
Pero Jesús dice que debemos guardar nuestra palabra, incluso sin estar atados con un juramento. La ley dice ojo por ojo y diente por diente. Pero Jesús dice que no hay que ser vengativos ni guardar rencor. Y algo más, que por no prestar atención al contexto cultural de su época, se pasa por alto y malinterpreta. Que es, actúa de tal manera que quien quiere humillarte, te trate como a un igual. Y aquí abro una ventana. La parte que se ha malinterpretado por generaciones y generaciones es que si te pegan en una mejilla, pongas la otra. Y lo que no se entiende es que culturalmente, para empezar, se pegaba con la mano derecha y con la mano abierta. Entonces, cuando yo le golpeo a alguien en la mejilla, ¿en qué mejilla le estoy pegando? No, en su mejilla derecha. ¿Qué hacemos esto? Ajá. Entonces le pego en su mejilla derecha. Jesús dice, pon la otra mejilla. ¿Qué mejilla vas a poner? La izquierda. Pero yo no te puedo pegar así. Te tendría que pegar con el puño. Pero si te pego con el puño, ya estoy tratando de igual a igual. Se golpeaba a los inferiores. Y en esa cultura eran mujeres, jóvenes, niños, pobres. Si alguien te obliga a andar una milla, anda dos. Bueno, los romanos los soldados tenían todo el derecho de decirle a cualquiera de los subyugados judíos, cárgalo. Oye, pues yo voy para el otro lado, cárgalo. Y lo tenía que llevar una milla. ¿Qué era lo que normalmente sucedía? Pues ya lo llevaba una milla y retomaba mi camino, ¿no? Pero Jesús dice, anda dos. ¿Cómo? El soldado sabe muy bien que nada más tiene derecho a exigirte una milla. La tiene super medida. Cuando tú te pasaste tantito de esa milla, dice, bueno, este no cuenta muy bien sus pasos. Pero cuando ya llevas mucho más de la milla, el soldado sabe que ya no puede pedirte eso. No, ya dámela, no, le seguimos. Cambió la situación. Ya no te está humillando. Ya te está tratando de igual a igual. Por eso digo que se ha ignorado el contexto cultural e histórico y se ha dado una interpretación que no es del todo correcta. Además, Jesús sí añadió, hay que ser generosos. La ley dice, ama a tu prójimo, pero Jesús dice, ama a tus enemigos. Y la palabra traducida por amar proviene de agapi, el amor más parecido al de Dios, el cual es una acción de voluntad más que un sentimiento emocional. Dicen que el amor acaba. No, lo que se te acaba es el enamoramiento. Ese dura 2 años, 2 años y medio cuando mucho. El amor es una decisión. Tú decides amar cada día. Porque no es un asunto de sentir, sino de actuar en cierta manera. Jesús dice, ora por tus enemigos, deséales la bendición de Dios. ¿Cuesta trabajo? Claro que nos cuesta trabajo. Por eso es un ideal, por eso es un reto. Jesús concluye con un desafío, la demanda más asombrosa de todas: sed pues perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Telios, perfecto moralmente, genuino, completo, acabado, maduro en cuanto a la conducta propia. Así que los discípulos de Cristo tenemos un alto estándar al que apuntar. Y no podemos estar satisfechos con apuntar a nada menos. Yo recuerdo que en la escuela yo no estudiaba para sacar 10. Yo estudiaba para sacar 11. Ahí no te pueden poner 11. Pero si estudio para 11,
es más seguro que saque un 10 o un 9. Si estudio para sacar un 9, pues puedo sacar un 8 o un 7. Si estudio para pasar, seguramente voy a reprobar. Entonces hay que tirarle a ser perfecto. Y aquí podría dar por terminado el mensaje semanal. Pero quiero tocar 3 puntos en los que los cristianos, por largo tiempo, a pesar de decir que la Biblia es nuestra única norma de fe y conducta, hemos cometido el mismo error de escribas, fariseos y rabinos post-templo. Agregar reglas, costumbres y tradiciones, aunque sean las santas tradiciones bautistas, sin poner atención al espíritu de lo que la Biblia dice. Y el primer punto que quiero tocar es el día de reposo. Mateo 12, del 1 al 14. Mateo 12, del 1 al 14. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no que condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si esta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Amén. En aquel tiempo debió ser cerca de la Pascua, el año previo a la muerte de Jesús, porque los granos estaban maduros y listos para la cosecha. La ley de Moisés permitía arrancar espigas con la mano de un trigal ajeno. Vean Deuteronomio 23, 24 al 25. Cumplir lo que pronuncien tus labios, tal como has prometido a Yahvé, tu Dios, la ofrenda que pronunciaste con tu boca. Cuando entres en un viñedo de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, pero no echarás nada en tu cesta. ¿Y el 25? Cuando entres en el trigal de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz en el trigal de tu prójimo. Entonces, la ley de Moisés permitía. Por lo que la recriminación de los fariseos no fue por aprovecharse del trigo ajeno, sino por hacerlo en sábado. Pues arrancar espigas y restregarlas con las manos, para ellos era equivalente a cosechar, lo cual estaba prohibido hacer en sábado. El sencillo mandamiento de santificar el sábado, Éxodo 20 del 8 al 11. Amén. Te acordarás del día del reposo y lo santificarás. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo,
ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades. Porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Amén. Amén. Entonces, este sencillo mandamiento había sido cercado Con legislaciones subsidiarias para determinar lo que era permitido y lo que no lo era. Entre los actos prohibidos se incluía cegar y sanar donde no había peligro inmediato de vida. Sin embargo, Jesús dio como ejemplos a David y los sacerdotes que servían en el templo para mostrar un gran principio. Las observancias ceremoniales deben hacerse a un lado ante los deberes morales y ante las necesidades de la persona. No sé si recuerden, hubo un rescate de judíos en Etiopía, bueno, descendientes de Salomón y de la reina de Saba, se supone, quizás hace ya como 20 años. Venían avanzando una guerrilla y sabían que iban a llegar a donde estaban estos etíopes descendientes, que se asumía eran judíos descendientes desde aquella época. Y pues esta guerrilla barría con lo que se encontraba. Entonces el Knesset, el Parlamento israelí, sostuvo una reunión de si debían rescatarlos o qué hacer. La discusión, más que nada, era porque iba a ser en Shabbat, en día de reposo. Y la decisión fue rescatarlos. Porque tú cumples la ley cuando salvas una vida. Y, si mal no recuerdo, rompieron un récord de cuánta gente metieron en un avión. Eso fue hace como 20 años más o menos. ¿En Etiopía? Bueno. Jesús citó Oseas 6 también. 6:6. 6:6. Porque en la misericordia ha sido y no en el sacrificio, y en el conocimiento de Dios más que en los holocaustos completos. Pues aunque los escribas y fariseos conocían muy bien la letra de la ley, ignoraban su verdadero sentido. Si hubieran comprendido el verdadero sentido de la ley, no habrían tenido por culpables a quienes, forzados por el hambre, arrancaban espigas en sábado. No nos basta con conocer bien la Biblia o con saber versículos de memoria. Es necesario escudriñarla, penetrar en su espíritu para acomodar a nuestra vida el mensaje que Dios nos da. Juan 5, 39 y 40. Juan 5, 39 y 40. Amén. Ustedes examinen las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Y la Reina Valera 60 dice, escudriñad las Escrituras. Sin embargo, la mayor lección es que el Hijo del Hombre, Jesucristo, es Señor del sábado. Dado que con Él todo fue hecho nuevo. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. 5:17. Dice, de modo que todo el que está en él, Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, dado que todo fue hecho nuevo, todo lo ceremonial queda destituido de valor y de vigencia. Colosenses 2, 16 al 22. Por tanto,
Nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los movimientos del mundo, ¿por qué, como si viviese en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso? Amén. Esto es algo que debiesen entender aquellos que se jactan de guardar el sábado. Y ojo, el sábado, no el Shabbat. Porque si se pusieran muy estrictos, tendrían que comenzar el viernes al ponerse el sol y terminar el sábado al ponerse el sol. No, ellos guardan el sábado, no el Shabbat. Pero también aquellos que religiosamente sí guardan el Shabbat, siguen una serie de rezos y ritos estipulados por hombres. Todo el encendido de las velas de Shabbat no existía en época de Jesús. Es un invento de los rabinos cuando se quedaron sin templo. Los fariseos se sintieron amenazados por la libertad amorosa y el poder espiritual de Jesús, un sencillo rabino de Galilea, y tuvieron una reacción amarga y vengativa, atrincherándose en sus costumbres, ritos y tradiciones religiosas. Pues al ser incapaz de controlarle y hacerle encajar en su sistema, estuvieron dispuestos a matarle. Desde el año 321 después de Cristo, se implantó la semana de 7 días por el emperador Constantino I, el Grande, que generalmente lo conocemos solo como Constantino, quien la copió del calendario lunar de los mesopotámicos, cuya semana se basaba en los planetas, incluidos el Sol y la Luna, que se podían observar desde la Tierra. Y quienes siguen creyendo en tonterías de astrología, siguen pensando como si estuvieran en Mesopotamia. No se han enterado de que la Tierra no es el centro del universo. Bueno, esta división, con el tiempo, se masificó en las distintas culturas. Fue Constantino quien decretó que el domingo, dies solis, el día del sol, fuese día de descanso para adorar a Dios, en detrimento del sábado, tradicional no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles. Así satisfacía también a otra religión muy popular, misma a la que había pertenecido, y que si no hubiera tenido esta visión de bajo este símbolo vencerás, él la hubiera implantado en su imperio, porque era muy de soldados, el culto a Mitra, cuya representación era el sol. Bueno, muchos cristianos consideran que el domingo es el día de reposo, pero la Biblia no dice eso. Mateo 28:1. Al amanecer del primer día de la semana, después de la tarde del día de reposo, fueron María de Magdalena y la otra Mariana a ver la tumba. Entonces, la Biblia no dice que el domingo sea el día de reposo. Dice que es el primer día de la semana. Lo que sí leemos es que la llamada iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana para adorar a Dios, por ser el día en que Cristo resucitó. Juan 20:19. Amén. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Hechos 20:7. Y el primer día de la semana, cuando estaban congregados para partir el pan, Pablo hablaba con ellos porque habría de partir al día siguiente, y siguió hablando hasta la medianoche. Primera a los Corintios 16, del 1 al 2. Amén. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de manera que ordené en las iglesias de Galacia,
Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando llegue yo no se recojan entonces ofrendas. Amén. Amén. Entonces, la llamada iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana, el domingo, para adorar a Dios, porque fue el día que Cristo resucitó. Así que insisto una vez más, lo que nosotros hacemos el domingo es celebrar la resurrección de Cristo. El espíritu de la ley radica en que Dios hizo su obra en 6 días y reposó en el séptimo, y que el día de reposo fue hecho para el hombre y no al revés, por lo que después de trabajar 6 días, que hoy generalmente son 40 horas semanales, ya andamos en 5 días, hay que descansar un día. ¿Entiendes el espíritu de la ley? El segundo punto es vestidos para adorar. Colosenses 3, 12 al 15. Colosenses Amén. 3, 12 al 15. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense, de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Amén. Amén. Existe el dicho de estar usando la ropa de domingo. No sé si en inglés también tienen. Sí. Porque durante mucho tiempo, innumerables iglesias han hecho énfasis en la ropa que es adecuada para ir a sus servicios religiosos. Para los hombres, pantalones, zapatos de vestir, una camisa de vestir y corbata. Y hay un consiervo pastor que se molesta porque alguna vez dije que la corbata no predica. Para las mujeres, vestidos o blusas con faldas. Sin embargo, el Señor no mira lo que el hombre mira. 1 Samuel 16:7. Dice, pero Yahvé dijo a Samuel, no tomes en consideración su apariencia, ni su gran estatura, porque yo lo he desechado. Pues yo no miro como mira el hombre, porque el hombre mira según la apariencia, pero Yahvé mira el corazón. Pues el Señor ve el corazón. Por lo que la ropa de domingo tiene más que ver con esa actitud en tu corazón. Es por la gracia de Dios que quienes optamos por tener una relación personal, cercana, íntima de amor con Él, nos hemos convertido en un pueblo especial. Un pueblo que le pertenece y que está unido en hermandad con Cristo. Porque Dios nos escogió, que es la palabra eclectos, que habla de ser elegido, de ser escogido. Por eso es que somos santos y amados. Por tal motivo, estamos capacitados para deshacernos de la antigua naturaleza, con sus vicios y pecados, y para revestirnos de las virtudes que corresponden a la nueva naturaleza, creada y continuamente renovada por el Espíritu Santo mediante el Evangelio. Pablo dice que nos vistamos en dio, vestir, vestir a otro, vestirse, usar ropa, de misericordia, esplagnon. Y esta palabra está relacionada con los intestinos, con deseos, con compasión. Habla de una profunda compasión, es decir, de un sentimiento de afecto arraigado en el amor de Cristo. Y Pablo continúa con una lista de virtudes. Ictirmos, misericordia, que también puede ser compasión. De hecho, hay varias palabras para compasión. Christotis, benevolencia, bondad. Dar algo en un gesto de amabilidad. Es una disposición cordial, amable, que no conoce la aspereza. También habla de tengo que ponerme a leer en griego. Tapinofrosini, humildad, sencillez, modestia,
que es la virtud que lleva a los cristianos a esforzarse para colocarse voluntariamente bajo los demás y anteponer el bienestar de los demás a los suyos propios. No se trata de una humildad fingida, sino de la humildad auténtica que caracteriza al creyente, que reconoce su propio pecado e indignidad y que verdaderamente aprecia lo que Dios ha hecho en Cristo a beneficio de él y de todos los demás pecadores. Habla de practis, amabilidad, mansedumbre, algo que el mundo desprecia por completo, pero fueron las actitudes que caracterizaron a Jesús y las que quiere que los que han sido llamados a su familia imiten. Filipenses 2, del 5 al 8. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Amén. Entonces, Jesús nos dio el ejemplo. Y también habla de macrotimía, paciencia, dominio propio, calma, mansedumbre, que no es sinónimo de un carácter débil que se inclina fácilmente ante cualquier brisa, ni tampoco permanece sin defender sus principios por falta de valor. Pues quien sigue a Jesús siempre se mantendrá firme en él y no será fácilmente provocado a tener arranques de ira ni de furia por el descuido de otros, y pasará por alto el insulto en un espíritu de perdón. Esta mansedumbre es la idea de un corcel brioso que se mantiene bajo control. Y Pablo emparejó la mansedumbre con la paciencia. Anéjome, ser paciente, soportar a alguien, sobrellevar, tolerar, que es sinónimo de longanimidad, como se usa en otras traducciones. Y esto de tolerar y ser paciente, híjole, no sé a ti, pero a mí sí me cuesta trabajo. Resistir a pesar de las provocaciones y de las injusticias. Bueno, la mansedumbre y la paciencia son características raras entre los seres humanos, pero deben ser una marca distintiva de los escogidos, santos, llamados hijos de Dios. A pesar de todos nuestros esfuerzos, habrá fallas en nuestra vida cristiana. Surgirán fallas e imperfecciones. Habrá ocasiones en las que hasta podemos lastimarnos los unos a los otros. O surgirán quejas de unos contra otros. Pero día tras día, los cristianos debemos perdonarnos, tal y como Dios nos perdonó. Y la palabra es charizomai, que habla de dar generosamente, perdonar, otorgar gracia, cancelar una deuda, entregar en custodia. Recordemos que Jesús nos anima a cultivar un espíritu de perdón. Inclusive en la oración modelo, Él enseñó que debíamos hacerlo. Mateo 6:12. Perdona nuestras deudas, así como nosotros también. Perdónanos así como nosotros perdonamos. ¿En verdad quieres que te perdonen como tú perdonas? Cuando lo sientas. Y Jesús en la cruz perdonó a sus enemigos. Lucas 23:34. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. Amén. Y Pablo concluye que por encima de todas estas virtudes nos debemos vestir de amor, de este agape, que une a todas estas virtudes en una unidad
perfecta, de madurez, de plenitud. Al vestirnos así, la paz, el shalom de Dios, gobierna nuestros corazones. Y ese es un motivo más para estar agradecidos. Y si es de gente bien nacida, el ser agradecida, mucho más lo es de quien ha nacido de nuevo. Aquí hay algo que Pedro escribió para las mujeres, pero aplica también para los hombres. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. ¿Entiendes el espíritu de la ley? No es cómo vienes vestido, es lo que hay en tu corazón. Y este punto saca ámpula. No dado al vino. 1 Timoteo 3, del 1 al 3. Amén. Palabra fiel. Si algún anhelo obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea reprensible. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Amén. Amén. Y es curioso cómo algunos de los requerimientos en esta porción han sido interpretados fuera del contexto histórico y cultural. Hoy me voy a referir a lo que significa no dado al vino, aunque tengo que discutir algunos otros puntos ahí. Pues contrariamente a lo que tradicionalmente se ha enseñado, no significa ser abstemio. La palabra en griego es párinos, que significa borracho, alguien entregado a la embriaguez. El vino, el pan y el aceite eran una bendición y lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia. Salmo 104, versículos 14 al 15. Él hace brotar la hierba para el ganado y la vegetación para el servicio del hombre, para que saque del suelo el alimento. El vino que alegra el corazón del hombre, el ungüento que hace estar radiante su rostro, y el pan que sustenta el corazón del hombre. Eclesiastés 9:7. Eclesiastés 9:7. Amén. Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Amén. Joel 3:18. ¿Es que perdón? 18. Dice: acontecerá en aquel día que los montes destilarán vino dulce, y de las colinas fluirá leche, y correrá el agua por todos los arroyos de Judá, y un manantial surgirá de la casa de Yahvé, que regará el valle de Sitín. Juan 2, del 1 al 11. Amén. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea,
y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Estas bodas judías eran como decimos en México, bodas de pueblo. Duraban toda una semana. Entonces, que al principio de la boda se te acabe el vino, era un gran problema. Pero también era como que este matrimonio no empieza muy bien. El primer día ya se les acabó el vino. Y para todos los que discuten, no, es que no era vino, no tenía alcohol, están equivocados. La palabra es inos, en griego, de donde viene nuestra palabra enología. Y por supuesto que estaba fermentado, por supuesto que tenía alcohol. Estuve investigando y un vino de la época de Jesús debe haber tenido al menos 10 grados de Gay-Lussac, que no era muy fuerte, pero contenía alcohol. Ahora, un problema es que en México a cualquier bebida alcohólica le dicen vino, y eso es un error. Vino es el producto de la vid, que se fermentó de una manera natural. Ahora, también es cierto que hay llamadas de atención en cuanto al mal uso y abuso del mismo. Levítico 10:9. Ni tú ni tus hijos contigo beberán vino ni licor cuando entren al tabernáculo, para que no mueran. Es estatuto permanente a través de sus generaciones. Y yo pienso en la iglesia romana. Todas las misas que un sacerdote da, y antes del Segundo Concilio Vaticano, el único que tomaba vino en la misa era el sacerdote. Después del Segundo Concilio Vaticano ya compartió, pero antes el único que lo consumía era él. Y es vino. El vino de consagrado de la iglesia romana es vino. Entonces, pues lo estarían señalando a cada rato. Proverbios 21. El vino es provocador, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio. Entonces, no es sabio embriagarse. Proverbios 23, 29 al 33. Amén. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas sin balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y con más vida dará dolor. Y tus ojos mirarán cosas extrañas, tu corazón logrará perversidades. Amén. Amén. Sí, ciertamente quien se emborracha tiene serios problemas, y quien es borracho constitucionario, peor. Efesios 5, 18. Dice, y no se embriaguen con vino, porque en esto hay desenfreno, sino sean llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, antes bien, sed llenados con el Espíritu Santo. Y hace algunos años, quizás como 10, hubo una corriente en México, dentro de grupos carismáticos, en los que decían estar borrachos con el Espíritu. Una pésima interpretación de lo que dice Efesios 5, 18. Porque según ellos, el Espíritu Santo los hacía actuar como si estuvieran borrachos con vino. Digo, realmente yerran porque desconocen las Escrituras. Ahora, ¿cómo fue que llegamos a tener una postura que no está en consonancia con lo que dice la Biblia? Y voy a hablar de los bautistas. Digo, porque es mi bandera. He encontrado que en la América colonial bebían rutinariamente bebidas alcohólicas y usaban vino real en la cena del Señor. En 1798,
la iglesia bautista South Elkhorn, en Kentucky, prometió 36 galones de whisky para ayudar a pagar el salario de su pastor, John Shackelford. En 1801, a pesar de que la Asociación Bautista de Metaponey, en Virginia, instó a los bautistas a no usar bebidas embriagantes, afirmó que eran aceptables durante la Cena del Señor. Paréntesis, nosotros tenemos las opciones, vino o jugo, lo que tú quieras. Hacia el final de la década de 1700 y a lo largo de la década de 1800, comenzaron a surgir advertencias en la vida bautista con respecto a los peligros potenciales del alcohol. En 1788, la influyente Asociación Bautista de Filadelfia dijo: teniendo en cuenta los efectos ruinosos del gran abuso de licores destilados en todo el país, desalentó su uso, excepto cuando se usan como medicina. En 1803, la iglesia bautista Mount Tabor, en la Asociación Bautista de Green River, en Kentucky, excluyó a una persona de la membresía por beber en exceso. Tales exclusiones y otras formas de disciplina eran comunes entre los bautistas en la América fronteriza. De hecho, en su disertación sobre la disciplina de la iglesia bautista en 5 iglesias en Kentucky, entre 1781 y 1860, James C. Humphrey descubrió que estas iglesias se ocuparon de 1,636 casos de ofensa moral contra las iglesias. De estos casos, 821, o más de la mitad, resultaron en exclusión. El principal delito tratado en 258 casos fue el abuso del alcohol. El movimiento de templanza de principios de 1800 impactó la vida bautista. Por ejemplo, la American Baptist Magazine de 1829, publicada por la Junta de la Convención General Bautista, incluyó 3 artículos sobre la templanza. Estos artículos afirmaban que la abstinencia total es el único curso seguro y que los ministros del Evangelio deberían guiar el camino en la práctica de tal abstinencia. Uno de los artículos citados de actas recientes de la Asociación Bautista de Boston decía: recomendamos que las iglesias como sociedades de templanza y sus miembros como individuos adopten medidas que aseguren la abstinencia universal y total de licores embriagadores. En 1853, J. Newton Brown, secretario editorial de la American Baptist Publication Society, publicó su The Baptist Church Manual. Contenía un pacto de la iglesia sugerido que incluía las palabras: nosotros también nos comprometemos, un rollote, abstenerse de la venta y el uso de bebidas embriagantes como bebida. Y seguramente Omar lo ha visto en muchas iglesias, que está dentro de sus estatutos. Ese pacto se convirtió en el pacto más utilizado entre los bautistas de los Estados Unidos, particularmente entre los bautistas del sur, los landmarquistas y muchos bautistas negros. Dado que los bautistas en México son resultado de la obra misionera de los bautistas de Estados Unidos, y que en 1864, cuando se funda la primera iglesia bautista de Monterrey, muchos de los misioneros que nos llegaron eran de una corriente landmarquista, aparte de bautistas del sur, es fácil ver que se han heredado las mismas posturas. Pero, si la Biblia es realmente nuestra única norma de fe y conducta, debiésemos entender que el consumo de alcohol no está prohibido en ella, pero sí el mal uso y abuso del mismo. Sin embargo, hay que aplicar lo dicho por Pablo. 1 Corintios 8, 7 al 13. 1 Corintios 8, 7 al 13. Amén. Pero no todos tienen este conocimiento.
Algunos, que todavía están acostumbrados a los ídolos, comen de lo que se ofrece a los ídolos, y su conciencia, que es débil, se contamina. Es verdad que los alimentos no nos acercan más a Dios, pues no somos mejores por comer ni peores por no comer. Pero tengan cuidado de que esa libertad que ustedes tienen no se convierta en motivo de tropiezo para los que son débiles. Porque si a ti, que tienes conocimiento, te ves sentado a la mesa en un lugar de ídolos, alguien cuya conciencia es débil, ¿acaso no se sentirá estimulado a comer de lo que se ofrece a los ídolos? En tal caso, ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá por causa de tu conocimiento. Y así, al pecar ustedes contra los hermanos y herir su débil conciencia, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si la comida es motivo de que mi hermano caiga, jamás comeré carne, para no poner a mi hermano en peligro de caer. Amén. Y me pueden decir, ok, aquí habla de la carne. Sí, pero lo podemos hacer extensivo a las bebidas alcohólicas. Y otra cita. Romanos 14. ¿Sí? Del 12 en adelante. Dice, de manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios de sí mismo. Así que no nos juzguemos unos a otros, sino propónganse mejor esto, no poner tropiezo al hermano. Porque yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús que nada hay inmundo en sí mismo, pero para el que considera que algo es inmundo, para él solamente es inmundo. Pero si por causa de la comida has agraviado a tu hermano, no te conduces conforme al amor. No provoques que por tu comida se extravíe aquel por cuya causa murió Cristo, para que lo bueno de nosotros no sea blasfemado. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Porque el que sirve al Cristo en estas cosas agrada a Dios y es aprobado ante los hombres. Ahora corramos tras la paz y tras la mutua edificación, y no anulemos la obra de Dios por causa de la comida, porque todas las cosas son limpias, pero para el hombre que las come con tropiezo son malas. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que provoque tropiezo a nuestro hermano. Tú que tienes fe, tenla para contigo mismo ante Dios. Dichoso aquel que no se culpa a sí mismo en lo que escoge, pero el que duda y come tiene culpa, porque no lo hace en fe, porque todo lo que no procede de fe es pecado. Amén. Entonces Pablo nos dice una vez más, ten cuidado del hermano débil. Y puesto en español mexicano, si sabes que se rasga vestiduras, no lo invites. Pero si estás con alguien que tú sabes que le va a hacer tropiezo el alcohol, ya sea porque va a juzgar mal o porque tiene problemas de alcoholismo, abstente, no te va a pasar absolutamente nada. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos, es para honrar al Señor. Y si morimos, es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. ¿Entiendes el espíritu de la ley? Y la conclusión es estar bajo la gracia. Romanos 6, 15 al 18. Romanos 6, 15 al 18. Amén. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Amén.
hasta el 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Amén. Con la ayuda del Espíritu Santo, Dios nos permite discernir la intención de la ley, que se extiende mucho más allá de la letra, del enunciado literal, que fue escrito originalmente en el Pentateuco, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Dios espera que analicemos situaciones específicas a las que se refiere la ley escrita, a fin de discernir los principios que hay en esas leyes de acuerdo con el espíritu y la intención de toda la palabra de Dios, tal como fue ampliada por Jesús. Esto requiere una sabiduría y un equilibrio espiritual que solo podemos tener si somos guiados por el Espíritu Santo. Pero quienes no tienen una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios, solo están practicando una religión, que no es mejor que la de los escribas y fariseos. El Espíritu nos ayuda a discernir y nos muestra cómo aplicar los principios que se encuentran en las Escrituras, de tal forma que podamos comprender cabalmente su correcta aplicación. Esto significa que los parámetros de nuestra conducta deben ser más altos que los expresados por las palabras literales, la letra de las leyes que se encuentran en el Antiguo Testamento, porque estar bajo la gracia nos capacita para cumplir la ley, no para ignorarla. Y concluyo preguntándote una vez más, ¿entiendes el espíritu de la ley? Amén. Y tenemos otra alabanza. Gracias, pastor. Vamos a cantar el número 444. Comprado por sangre de Cristo. Vamos al 378. Dice, la música de este himno se canta con la misma letra del himno 378. El coro es el que canta. Yo sé que veré la hermosura del
Rey que me vino a salvar, ahora me guarda y me guía, y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Amén, amén. Con Cristo al cielo yo voy. Y espero que tú que estás escuchando, tú que nos ves por internet, puedas tener esa certeza de que vas al cielo por Cristo. No por una virgen, no por un santo, no por tus buenas obras, sino por que Cristo murió por ti en la cruz y resucitó. Y pues Padre, te damos gracias porque tenemos esa certeza de que vamos al cielo por Cristo. Y de que, Señor, tú nos has preparado un lugar para que donde tú estás, nosotros también estemos. Que podemos imaginar ese lugar, pero realmente cuando lleguemos vamos a quedar sorprendidos con lo que tú nos has preparado. Gracias, Señor, porque tú nos llevas de triunfo en triunfo. Gracias, Señor, porque cada día podemos ser asombrados por lo que tú estás haciendo alrededor nuestro, en nosotros, y Señor, espero que también a través de nosotros. Padre, te pedimos que a lo largo de la semana tengamos bien claro que lo que importa es el espíritu de la ley, pero que hemos sido llamados a llevar las buenas nuevas de salvación hasta lo último de la tierra, a edificar a nuestros hermanos y a compartir este mensaje de vida, este mensaje de gracia, a aquel que aún no lo ha recibido y solamente tiene una religión. Gracias por ello, Señor. Y Padre, gracias una vez más por la resurrección de Cristo, que es en el nombre en el cual estamos orando y agradeciendo. En Cristo Jesús. Amén. Y pues, amigos de internet, una vez más estamos despedidos. Cuídense. Shalom, shalom. Y si el Señor no dice otra cosa, nos vemos aquí el próximo domingo.